Vamos a ver el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en el cual es un síndrome, una enfermedad que se puede, más bien un síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas, que se presentan pues en el grupo etario aquí sería el neonato y que tiene diversas causas. Y es importante que nosotros podamos identificar cuál es esta causa para que se pueda corregir el síndrome. Entonces, existen las causas que son anomalías o causas anatómicas o de estructura en las cuales podemos acoplar que van a ser principalmente por anomalías del desarrollo, en las que están la atresia de coanas, quistes o membranas laringeas, malformaciones adenomatosas quísticas, estenosis traqueal, laringotraqueomalacia, pulmón hipoplásico congénico y enfermedad de membrana hialina. La atresia de coanas es cuando no se alcanzan a desarrollar de manera correcta y no son permeables los orificios nasales que tiene el neonato. Y esto de hecho entra en parte de lo que se hace durante el reneo o reanimación neonatal, es la verificación de la permeabilidad de estas coanas. Luego tenemos quistes o membranas laringeas, que igual puede ser por alguna anomalía en el desarrollo, no se degeneraron estas membranas y permanecieron ahí obstruyendo el paso de aire a través de este tubo. Las malformaciones adenomatosas quísticas, estas más bien es la presencia de tejido glandular que crece de más por algún problema durante el desarrollo también, como su nombre lo indica. La estenosis traqueal igual sucede por alguna mala inducción de las células que se encontraban en esa parte durante el desarrollo y todas estas sintomatologías del síndrome de distrés respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria, nosotros lo notamos hasta el nacimiento, porque como ya habíamos explicado previamente, este tipo de enfermedades no aparecen antes porque pues el sistema respiratorio no está funcionando. Empieza a funcionar hasta que el producto nace y hasta ese momento es que empiezan a aparecer los síntomas, obviamente, ¿no? Luego tenemos también el pulmón hipoplásico congénito, que pues, es una falta del desarrollo de alguno o ambos pulmones por falta de estimulación. Y la enfermedad de membrana de hialina, que es la persistencia de una membrana que aparece a nivel de la glotis que no permite el paso. De hecho, todas estas nosotros las vamos a poder, o la mayoría las vamos a poder diferenciar en el momento en el que se haga la laringoscopía. En el momento de la laringoscopía nosotros vamos a podernos dar cuenta de la estenosis traqueal, la laringotraqueomalacia, el pulmón hipoplásico, ese más bien va a ser a través de una placa, y la enfermedad de membrana hialina igual va a ser a la laringoscopía. Es importante que nosotros identifiquemos la causa para poderla resolver. Hay unas que pues no van a ser tan compatibles y van a requerir la aplicación de algún proceso quirúrgico para ser resueltas. Luego tenemos las infecciosas, en las cuales tenemos a la neumonía congénita. Esta no es que propiamente tenga una neumonía, sino que a través del canal del parto, ya sea por alguna corioamnioitis o una amnioitis de origen pues, infeccioso, se pase una de las bacterias hacia el órgano en cuestión y desarrolle un cuadro neumónico que empiece a manifestarse como dificultad respiratoria. Luego tenemos las aspirativas, que puede ser por la presencia de meconio, sangre o líquido amniótico en, en líquido que es aspirado por el bebé durante el parto. El meconio pues es un síntoma, más bien un signo que nosotros vemos de sufrimiento fetal. Y esta sustancia que se vuelve, que pues son las heces del producto, se ven negruzcas y se pueden ir a la vía respiratoria, causando una obstrucción, ya que es muy denso este tipo de material. Entonces, la sangre pues, puede ser, digamos, en un parto o en una distosia en la que haya causado un sangrado y que esto genere como consecuencia la aparición de sangre, y pues la sangre cuando ya no está dentro de sus vasos se coagula automáticamente, y estos coágulos pues se pueden atorar en el sistema respiratorio causando esta sintomatología. También es importante que nosotros eh, siempre inspeccionemos cómo es que se fue desarrollando toda la patología o qué factores de riesgo se ven asociados
a la aparición de estas enfermedades. En las fugas de aire, esto pues más nosotros lo vamos a ver, puede ser secundario a un trauma, puede ser secundario a una infección o puede ser secundario a la aspiración de, de líquido, de diferentes tipos de líquidos o sustancias durante el parto o durante la reanimación neonatal. Por eso también es muy importante que siempre se haga la aspiración en el orden que habíamos dicho durante la reanimación neonatal. Es decir, que se inicie con la boquita, se aspire primero, porque es donde generalmente se llegan a acumular estos líquidos, y posteriormente la nariz, para que la estimulación no haga que el bebé la trague y se vaya hacia su sistema respiratorio. En otras tenemos alquilotórax, la hemorragia pulmonar y la linfangiectasia congénita, que esta más bien la última entraría entre las anomalías del desarrollo. En cuanto a las causas extrapulmonares, tenemos a las cardiovasculares, que son consecuentes a alguna malformación congénita, las de tracto digestivo, que igual son por la comunicación de alguna parte del tracto respiratorio con el tracto digestivo, que hace que los líquidos de este se vayan al aparato respiratorio y causen un daño corrosivo, o que la acumulación de estas secreciones faciliten la translocación de bacterias, y esto a su vez, conforme va avanzando, cause la aparición de infecciones. Y en estas pues tenemos las principales, que va a ser la atresia esofágica y la hernia diafragmática. Esas ya las hemos visto nosotros en patología. Si recuerdan, la fístula es la comunicación que existe entre dos tubos, entre dos tubos o entre el mismo tubo. ¿Cómo lo podríamos explicar acá? Con un dibujo sería así. Nosotros tenemos acá el esófago, por ejemplo, que va a llegar hasta el estómago, y nosotros a este nivel vamos a tener la tráquea, que se va a dividir a nivel de la vértebra número 12 en sus dos ramificaciones. Entonces, aquí lo que nosotros, perdón, a nivel de C, no sé si es a nivel de T, sí, a nivel de la torácica 10, se van a dividir estas dos, y nosotros vamos a poder ver que a veces, por el desarrollo de ambas, como es muy íntimo, puede que se junten estas y formen una fístula así. Entonces todo el contenido que vaya hacia la cavidad gástrica se va a ir parte hacia la vía respiratoria. Entonces la acumulación de ese alimento o secreciones van a condicionar que aparezcan eventualmente en las vías respiratorias infecciones. Ajá. En cuanto a las neuromusculares, pues vamos a tener parálisis congénitas, que van a ser igual por defectos en los receptores celulares, que no van a permitir una adecuada comunicación y van a causar una parálisis a nivel de los músculos respiratorios. En las hematológicas vamos a tener la anemia, que puede causar este distrés respiratorio por la falta de células rojas o eritrocitos que transporten el oxígeno hacia toda la circulación, condicionando una disnea. En cuanto a alteraciones que vengan del sistema nervioso central, vamos a tener el edema cerebral, la hemorragia intracraneal y la depresión por drogas. Todas estas, a final de cuentas, el edema y la hemorragia van a causar una alteración a nivel de los núcleos que se encargan de la regulación vegetativa de la respiración, y van a causar este síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto a las metabólicas, principalmente vamos a tener a la hipoglicemia y la hipocalcemia, la asfixia perinatal, la hipotermia y la hipertermia. Todas las causas metabólicas pueden modificar el modo de se está modificando la manera en la que se respira, porque se van a tener que eliminar ciertos componentes en forma de gas, como lo es por ejemplo, las cetonas, o en el caso de la hipocalcemia, va a ser más por un déficit en las contracciones musculares, que va a causar una dificultad respiratoria.
El síndrome de dificultad respiratoria lo podemos englobar en 3 enfermedades que aparecen principalmente, siendo la enfermedad de membrana hialina, que como les había comentado es la persistencia de una membrana que no se degeneró a nivel de tráquea, la taquipnea transitoria del recién nacido, que es como su nombre lo dice, una que pues, se tiene que tener en vigilancia y con suplementación de oxígeno al neonato y ya se resuelve sola, y la aspiración de meconio, que esa se puede, de acuerdo a la gravedad, a veces se puede aspirar simplemente con una laringoscopía, se mete un sondaje con aspiración negativa, bueno, aspiración con presión negativa, y se absorbe y se aspira y ya. Pero a veces cuando ya, pues, entre más dure el tiempo de dificultad respiratoria o asfixia, peor es el pronóstico para el paciente. Para esto nosotros vamos a tener una escala que se encarga de la evaluación de la respiración, que se llama la escala de Silverman-Andersen, que nos permite valorar la dificultad respiratoria que está teniendo el recién nacido. Y en esta va a ser inversa en cuanto a la numeración a la de APGAR, porque esta entre más baja sea es mejor. Nosotros lo que valora es primero el tórax superior, que se encuentre la respiración sincronizada, que no haya alteraciones en la sincronización. El segundo es el tórax inferior, que valora la retracción del tórax, y que en este se ven signos de dificultad respiratoria a nivel de tiraje intercostal. En el otro punto que evalúa es la retracción gifoidea, que es la presencia o que se pueda ver o sea visible la apófisis gifoides cuando éste respira. La siguiente es la dilatación de las ventanas nasales, en la cual hay aleteo o no hay aleteo nasal. Y el último es el gruñido respiratorio, en el cual en el grado 0 no se escucha, en el 1 se escucha solo con el estetoscopio, y en el tercero se escucha sin el estetoscopio, que es un quejido, se escucha como si el bebé se quejara, ¿sí? De algo, como cuando ustedes, no sé, los despiertan en la mañana y le hacen así se escucha el quejido respiratorio, ¿sí? Entonces, si no se escucha, pues es 0, si se escucha solo con el estetoscopio es 1, y si se escucha sin el estetoscopio es 2. Entonces, de acuerdo a este puntaje, nosotros vamos a tener que el 0 no hay dificultad respiratoria y el pronóstico es excelente. Del 1 al 4, la dificultad respiratoria es ausente o leve, y el pronóstico pues es bueno. De 5 a 7 la dificultad respiratoria es moderada y el pronóstico es grave, y de 8 a 10 la dificultad respiratoria es severa y el pronóstico es muy grave o malo. Entonces, la enfermedad de membrana hialina. Esto va a ser de acuerdo o va a tener una relación inversa con la edad gestacional. Entre más maduro sea el producto, menos es la probabilidad de que exista la persistencia de esta membrana. Entonces, cualquier producto que tenga menos de 28 semanas tiene una alta probabilidad de presentar de que si presenta un síndrome de dificultad respiratoria sea por este síndrome. Los factores de riesgo que se ven asociados a ello es la diabetes mellitus gestacional, el embarazo múltiple, los partos por cesárea, la asfixia, el estrés por frío, que sean hombres, la eritrobastosis fetal, la hemorragia materna y edad gestacional menor a 32 semanas. Cosas que pueden o que se ha visto que reducen el riesgo son administrar corticoides, que las mamás sean fumadoras, el parto vaginal, que tenga un buen registro cardiotocográfico, que haya ruptura prematura de membranas. Todos estos, como van a condicionar un estrés en el neonato, van a evitar que esta membrana no se degenere. Más bien, perdón, que se degenere. En cuanto a la fisiopatología, los factores predisponentes van a ser la cesárea, la prematuridad, la predisposición familiar y la acidosis metabólica. Esto va a causar que haya una disminución del agente tensoactivo y va a causar una atelectasia progresiva que va a colapsar los alvéolos y va a hacer que no haya una perfusión alveolar adecuada.
Esto a su vez va a causar una vasoconstricción pulmonar y eventualmente va a causar un shock hipotensivo. La presentación clínica va a ser un recién nacido prematuro con antecedentes de asfixia prenatal, dificultad respiratoria que va empeorando. En la radiografía van a ver empeoramiento de las atelectasias, va a requerir oxígeno y va a necesitar también reposición de factor surfactante, así como probable ventilación asistida. En cuanto al examen físico, pues principalmente lo que nos va a guiar va a ser nuestra valoración con la escala de Silverman, la presencia de cianosis y palidez, disminución en la producción de orina, que se esté generando un choque hipotensivo, que haya murmullo vesicular y se escuchen crepitantes en las bases de los pulmones. En la radiografía lo que nosotros vamos a ver va a ser un patrón retículo nodular, principalmente en las bases, y va a haber presencia de broncograma aéreo que no va a superar al corazón. Otra cosa que nosotros podemos ver es que se empiece a hacer como vidrio esmerilado a nivel del parénquima pulmonar, y esto nos podría guiar a nuestro diagnóstico. Los estudios de laboratorio, pues principalmente casi todos estos síndromes se tienen que evaluar. Se pide una gasometría siempre que haya alguna alteración a nivel de la respiración. Se tiene que pedir una gasometría para ver cuáles son los valores que está teniendo, si está teniendo demasiado CO2, si está teniendo poco oxígeno, cuál es su saturación y cuáles son los niveles de exceso de base. Con esto nosotros podemos tener una buena idea de cómo se está comportando metabólicamente y qué tan bien o mal va progresando el paciente. Las complicaciones probables que se pueden asociar a este síndrome son neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial, hemorragia pulmonar, neumonía y displasia broncopulmonar. El tratamiento prenatal va a ser que si ya se sabe o hay factores de riesgo para que sea un parto prematuro, se den maduración pulmonar previa. Esto va a ser con corticoides de la semana 24 a la 34. Antes de la semana 24 no sirve para nada poner esquemas de corticoides, y los esquemas de corticoides ya actualmente son de monodosis. Entonces luego hay doctores o médicos que todavía administran de varias dosis, pero ya se ha demostrado que con una sola dosis es más que suficiente. Antes de la semana 24 no sirve porque no hay receptores a nivel de alveolo para que se puedan madurar o puedan recibir a los corticoides. Entonces no sirve de nada. Ya nacido el bebé, la prevención va a ser reneo avanzado y la administración de oxígeno. En cuanto a la terapéutica, principalmente nos vamos a basar en la administración de factor surfactante exógeno y oxigenoterapia. Otro de los síndromes que vamos a tener aquí va a ser la taquipnea transitoria del recién nacido. Como lo había comentado antes, este va a ser un síndrome transitorio, como su nombre lo dice, y va a ser por una mala adaptación, un proceso de mala adaptación, que generalmente suele resolver solo. La característica distintiva es que la recuperación es brusca y no hay presencia de patrón de retículo nodular en la radiografía de tórax. El proceso se resuelve entre las 24 y 72 horas. Entonces, a estos pacientes que tengan esta dificultad, si no se han encontrado los hallazgos de persistencia de membrana hialina o aspiración de meconio, solamente se les tiene con casco, con oxígeno por casco o oxígeno por puntas, y se los mantiene en observación y se tiene que estar monitoreando la saturación de oxígeno. Y ya con eso es más que suficiente. La fisiopatología es que hay un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, es decir, no se alcanza a drenar todo el líquido que había a nivel pulmonar. Esto puede ser por una oclusión de los vasos linfáticos, porque el parto haya sido por cesárea y no haya habido la suficiente presión que haya permitido la permeabilización de estos vasos linfáticos, y esto aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta las retracciones, haciendo un aumento en la resistencia de las vías respiratorias por el exceso de líquido pulmonar. Entonces esto facilita que se colapsen. Sin embargo, no va a haber telangiectasia, solamente va a ser más difícil que el oxígeno perfunda a través de estas membranas con líquido.
Los factores de riesgo por parte de la madre van a ser el abuso de drogas, el abuso de drogas que puedan deprimir el sistema respiratorio, la diabetes mellitus gestacional, las infecciones como la coriamnionitis o amnioitis o infecciones vaginales que puedan condicionar la aparición de este síndrome. En cuanto a las condiciones del nacimiento, puede ser el uso de algún anestésico central de anestesia general, esto por eso se asocia también a la cesárea, el hidrops fetal o fusión pleural, que haya nacido de manera prematura o haya desarrollado enfermedad de membrana hialina, corioamnionitis, neumonía, que haya habido ruptura prematura de membranas, que se haya complicado con alguna infección y también que haya sido un parto resuelto más bien una cesárea, un embarazo resuelto por cesárea. En la exploración física lo que vamos a encontrar va a ser taquipnea, dificultad respiratoria de moderada a leve en la escala de Zimmerman-Andersen, cianosis en los casos ya más graves, pero campos pulmonares sin estertores. Y lo característico de esto es que a máximo las 72 horas se va a resolver. Nosotros lo único que vamos a ver en la radiografía de tórax quizás podría ser un aplanamiento del diafragma, un poco de aplanamiento de atrapamiento aéreo, rectificación de arcos costales, herniación del parénquima y congestión parailiar. ¿Cómo se va a evaluar? Va a ser principalmente con oximetría de pulso, biometría hemática y gasometría arterial. Nuestro diagnóstico diferencial pues va a ser, si no se resuelve después de las 72 horas, lo más probable es que sea alguna enfermedad, alguna neumonía o alguna infección, algún tipo de patología o que tenga un origen cardiogénico que esté alterando el exceso de producción en el líquido y por lo tanto no se pueda drenar el líquido pleural, pulmonar, o también que haya algún tipo de hemorragia a nivel de pulmones que igual pueda evitar que se pueda oxigenar bien la sangre. En cuanto al tratamiento va a ser, como ya les había comentado, oxigenoterapia con puntas y casco máximo. Luego tenemos al síndrome de aspiración de meconio. En este síndrome, vamos a ver varias condiciones asociadas que pudieran perpetuar el sufrimiento fetal, porque pues para que haya meconio tiene que haber sufrimiento fetal. De todos los recién nacidos, del 30 al 60% van a requerir ventilación mecánica. Entonces, con síndrome de aspiración meconial van a requerir, del 30 al 60 van a requerir ventilación mecánica asistida. Y el 50 al 70% de niños con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido tienen síndrome de aspiración de meconio como desorden subyacente, porque, pues como les dije, eso va a ser un signo va a ser un signo de sufrimiento fetal, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, principalmente van a ser embarazo posttérmino, presentación de cara, parto prolongado, preeclampsia, eclampsia, diabetes mellitus gestacional, hipertensión materna, prolapso del cordón, alteraciones de la frecuencia fatal, que haya habido, que se hayan encontrado registros cardiotopográficos con alteraciones, hemorragia materna, que haya habido oligohidramnios, que la madre haya fumado o ingerido drogas durante el embarazo y que también esto se ve asociado o puede ser también una causa de la aparición de alteraciones congénitas de los pulmones. La fisiopatogenia es que va a haber estrés fetal, esto va a condicionar asfixia, va a haber relajación del esfínter anal, o sea, esto va a ser condicionado, la relajación del esfínter anal y la estimulación de la peristalsis, por el estrés que se le cause al feto, un estrés excesivo que va a causar la producción de meconio y cuando este nazca va a tener un mal proceso adaptativo en el que es más fácil que se vaya a estimular el reflejo de la deglución y la relajación del esfínter de cuerdas vocales, haciendo que este meconio se vaya hacia la vía respiratoria y lo tapa. El síndrome de aspiración de meconio, pues principalmente lo que nos va a dar como consecuencia va a ser neumonitis inflamatoria y cortocircuito intrapulmonar.
En cuanto a, puede causar también obstrucciones mecánicas que van a causar atrapamiento aéreo y al final nos van a llevar a acidosis e hipoxemia, que también se va a acompañar de hipercapnia, es decir, va a acumular CO2 y va a disminuir la concentración de oxígeno. En cuanto a la clínica, nosotros la vamos a valorar con gasometría con gasometría y oximetría de pulso, y la vamos a clasificar en 3 grados, que sería leve, moderada y severa. La leve vamos a tener una gasometría normal y taquipnea. La moderada va a ser gasometría anormal, puede que haya hipoxemia e hipercapnia y taquipnea. Y el severo va a haber hipertensión pulmonar. En este va a haber también signos de posmadurez, va a haber uñas largas que van a estar teñidas de meconio, la piel ya va a estar bien descamada y manchada de amarillo o verde, que esto nos va a hablar de la presencia de bilirrubinas y hemorragias. Va a haber roncus y crépitos ya esto ya va a variar, lo podemos encontrar desde las bases hasta las ápices del pulmón, de acuerdo a donde se haya hecho la obstrucción. Los hallazgos radiográficos en la aspiración de meconio va a ser un patrón predominantemente nodular, pero es retículo nodular. Nosotros aquí también podemos ver algunas de las complicaciones que puede aparecer con la aspiración de meconio, que se vuelva una neumonitis química, y esta condicione la aparición de infecciones a nivel de mediastino y causa un neumomediastino. Va a haber también atrapamiento, abatimiento a nivel de los niveles costodiafragmáticos. Puede haber neumotórax de un solo lado, que va a ser la acumulación de esta burbuja que ustedes ven de este lado. Y todas estas complicaciones van a variar con respecto al nivel donde se haya creado el atrapamiento. Y pues eso sería todo de aspiración de meconio. De síndrome de distrés respiratorio neonatal. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Que les vaya bien y hasta luego.